¿Todo bien? Todo bien. Bueno, bienvenida. Les contamos a los que nos escuchan que María Elena es docente, es directora de escuela y desde hace muy poquito tiempo está colaborando con ADIA, ¿verdad? Sí, hace poquito, desde fines de agosto que estoy en Nadia. Así que bueno, contenta, gracias por este espacio. No, por favor, gracias a vos, porque vos nos vas a compartir tu participación en un congreso que hubo también hace poco tiempo de la Confederación de Educadores Argentinos, la CEA, en la que vos participaste. Sí, la verdad que fue un espacio muy rico para todos los docentes, porque la CEA es un espacio federal donde reúne a distintos sindicatos de docentes de todo el país Sí, y no hay muchas oportunidades donde uno pueda intercambiar y escuchar otras realidades de otras zonas y de otros docentes. Así que en este sentido, este espacio es muy rico porque te da como muchos elementos para comparar con lo que uno tiene y a veces no valora, para conocer otras realidades. claro. La verdad que las realidades de los docentes de las provincias es bastante complicada, mucho más que las nuestras, que a Ujú. veces uno en la gran ciudad cree que tiene muchos problemas, pero en las provincias también la están pasando muy mal. Hay provincias como Chubut, que los docentes vienen muy atrasados en el cobro de sus salarios, provincias donde tienen muchísimos problemas de conectividad, que uno a Sí, veces está tan invisibilizado en la problemática que ni siquiera nosotros mismos docentes conocemos la realidad de otros docentes de nuestro país. es verdad. Sí. Así que bueno, en ese sentido fue un espacio muy rico y bueno, por otro lado también el modo en el que estuvo organizado también fue muy enriquecedor porque tuvo que ver con el relato de experiencias de varios docentes de distintos lugares y de distintos niveles educativos y bueno, esto del aprender de los otros y con los otros, ¿no? En este proceso de aprendizaje horizontal, más que Bien, vertical, que por ahí es lo que más predomina en la educación. Pero bueno, acá éramos todos docentes relatando experiencias en este modelo de relato que también es un campo poco explorado en la educación y que brinda muchos elementos ricos para el análisis y para la mejora de las prácticas de todos los maestros, ¿no? bien. Sí, en ese sentido también fue muy interesante. Contanos, María Elena, ¿el congreso tuvo que ver con que con educar en pandemia? Viste que siempre los congresos tienen un tema sobre el cual giran. Sí, sí, en este caso sí, era relacionado al año de la pandemia Sí, y bueno, y los imperativos que esta pandemia determinó para el Estado, para el sindicalismo y para el trabajo docente, ¿no? Y el compromiso en acciones que cada uno tuvo que implementar para llevar adelante la educación en este año tan particular, claro, un tan año especial. excepcional, ya lo creo, sí. Sí, fue un año, es, todavía no terminó, Todavía no terminó. todavía no terminó y bueno, y también un desafío cómo será el próximo, ¿no? Porque también es algo incierto. Sí, es verdad. ¿Y vos es la primera vez que participabas en este congreso? Porque Mariela y María, Manuel, Graciela, bueno, van todos los Sí, años. sí, para mí fue la primera experiencia, así que fue muy positiva, a mí me encantó participar. Por esto, ¿no? Por eso que decía de que no hay muchos de estos espacios y creo que son fundamentales, creo que necesitamos más de esto, de Claro, intercambiar entre nosotros, de contarnos qué nos pasa, porque esto nos da, uno se identifica con lo que le pasa al otro, busca estrategias, aprende con el otro y creo que la riqueza de escuchar a otros y de pensar juntos, no tenemos muchos espacios para poder hacerlo. Por eso creo
que hay que sostenerlo y que se siga realizando. Bueno, este fue el Congreso 17 de la CEA, hace 17 años que se viene haciendo, pero es importante seguir manteniéndolo como espacio de intercambio, de escucha y de aprendizaje. Sí, sí, que es tan rico. Sí. Y contanos, tu trabajo sobre qué abordó. Todos los relatos de experiencias tenían que ver con justamente la experiencia de cada docente en este año de pandemia, cómo cada escuela o cada docente pudo reinventar su práctica, reinventar sus estrategias de enseñanza, cómo fueron las relaciones con las familias, todo lo que tuvo que ver con la coyuntura de los medios tecnológicos y las herramientas, y bueno, como factores en común, a pesar de esto que yo decía de las diferencias regionales, hay como cuestiones comunes a todas las regiones y tienen que ver con las profundas por ahí desigualdades que hay entre las familias y por lo tanto entre los alumnos, y bueno, y uno estar en el medio de esas desigualdades, no pudiendo garantizar muchas veces la equidad educativa, porque mi experiencia puntualmente es en una escuela de un barrio popular, y bueno, las condiciones de conexión de Wi-Fi no son las mejores, la mayoría de las familias no tiene conexión a Internet, o tiene redes por ahí compartidas de alguna escuela que no siempre tiene buena intensidad, a veces no tienen dinero para los datos móviles del celular, otras veces no tienen dispositivos, no tienen compu, no tienen celular, con lo cual se hace bastante difícil sostener el hecho educativo de manera virtual. Claro. Y bueno, y esto es algo que todos los docentes de todo el país tuvieron como en común, ¿no? Tuvimos como en común, porque pasó en todas las regiones, hasta en Cava, donde uno supondría que estaríamos como en mejores condiciones. Pero la realidad es que no, se hicieron muchos pedidos de conexiones de Wi-Fi gratuitas para estos barrios, para estas escuelas, de sectores más vulnerables, y la verdad es que no hubo respuesta, ni en cuanto a conexiones de Wi-Fi, ni en cuanto a la provisión de computadoras o dispositivos que permitieran conectarse. Así que fue un año bastante difícil, porque también hubo que reinventar eso, entonces aprendimos que el WhatsApp era más accesible, y bueno, todo lo que se mandaba por una plataforma, que fue la que usamos en mi caso, fue el Padlet, se replicaba por WhatsApp, y como WhatsApp parece que funciona gratuito en algunas cuestiones, si no eran videos muy pesados o actividades que requirieran de mucho dato, los podían descargar. Entonces, bueno, con ese sistema no fue el ideal, pero pudimos mantener el contacto con las familias, que era lo que más nos importaba. Claro. Sostenerlo porque bueno, en mi caso soy del nivel inicial, y bueno, las familias siempre hay que establecer una alianza con ellas, pero en este momento, este año, fue como que sin familias no había alumnos tampoco, en nuestro caso. Así que bueno, fue sobre todo sostener con las familias el vínculo. Hubo muchas necesidades de las familias, y bueno, la escuela, como siempre, es el lugar donde pueden consultar, donde muchos casos de violencia familiar, doméstica, que también la escuela fue la oreja y el lugar donde se pudieron asesorar y ver cuáles eran las alternativas que podían tener. Así que bueno, situaciones complejas de niños que quedaron en situación de calle, muchas cosas que fueron pasando a lo largo del año, y que sostener el vínculo afectivo nos permitió seguir en contacto y saber cuáles eran, qué realidades estaban pasando. Claro. Claro, este año
como que se visibilizó muchísimo más de situaciones o sea, que eran extremas, que por ahí durante el día a día de la escuela y había una contención diferente, un lugar donde los chicos estén, no se notaba tanto. Ahora, cuando hubo que mantener esa vinculación a lo largo del año, sostener la educación a lo largo del año y ver que había chicos que no podían conectarse, ahí realmente se pudo ver que la realidad es otra y hay situaciones que eran muchísimo más profundas y dolorosas de la que pensábamos. Así Y es. ahí se notó muchísimo la diferencia entre las familias, las situaciones precarias que vivían cada uno, si había o no lugar en la casa, o sea, uno se empezó a plantear, uno y la sociedad entera, y como decía Dolores Bullitt, este año se comenzó a pensar cómo era la educación en sí, y este año vivimos los docentes y como si las familias, el poder entrar cada uno desde su computadora o cualquier dispositivo móvil, pudimos compartir el desde casa también, porque fue otro el acercamiento, fue otra la manera en la cual se sostuvo la educación. Así es. Sí, sí. Y la verdad que se hizo un gran esfuerzo del lado de los docentes para poder, para sostenerla, porque bueno, fue de un día para el otro, como todos recordamos. Y bueno, lo más valioso es que se buscó, como dice María Elena, continuar sosteniendo el vínculo, el lazo. Sí, lo afectivo, ¿no? Porque sin lo afectivo todo lo demás es imposible que se dé también. Claro, Exactamente. así es. Sí, sí, fue difícil porque, bueno, las familias que en mejores condiciones estaban nos pedían disculpas porque no podían hacer las actividades, porque por ahí tenían un dispositivo y lo usaban para el hermanito de primaria o el de Claro, secundaria, y jardín quedaba como casi un lujo, relegado, digamos. claro. Sí, sí, y bueno, y nos pedían disculpas por no poder participar, que les encantaría pero que no podían, o sea, situaciones que también reposicionaron a la escuela en otro lugar para mirar a las familias, ¿no? Que también fue algo positivo. Bien. Sí, Y, bien, y bien. esto vos decís que fue como un punto de encuentro con los distintos docentes de las demás provincias. Sí, sí, porque en este relato de experiencias cada docente también relató lo que pasaba en sus lugares, en sus escuelas, con sus familias, sus comunidades. Y bueno, y hay realidades realmente que bueno, que uno se sorprende, pero en el fondo dice, bueno, no me sorprendo porque yo sé que esto pasa, pero cuando lo cuenta un docente y se emociona hasta las lágrimas, es como que a uno Claro. también le genera Claro, lo sensibiliza. totalmente. Sí, sí. Claro. Sí, había una maestra que contó que ella escribía 35 veces cada tarea para repartir, es que las escribía manualmente, digo, ¿no? Sí, Para repartirla a sus 35 alumnos, que se la llevaba a la casa, por supuesto, pero no tenían impresora ni insumos para aportarle a la impresora que había, que era una, pero no tenían los insumos y la impresora andaba cuando quería y no se animaban a comprarlos por temor a que no anduviera. Entonces, bueno, el docente escribía 35 veces la misma tarea manuscrita y la repartía a sus alumnos. Realmente creo que fue un esfuerzo muy grande el de todos los docentes este año. Por eso creo que merecemos una valoración que a veces no se da, por ¿no? supuesto. Desde quienes tendrían que valorarnos, ¿no? Desde quienes están a Claro, cargo de la cartera de educación, del sí. ministerio o de las jurisdicciones que sean, pero que muchas veces no se valora, o que por ahora está bastante desvalorizado. Exactamente, Sí, quizá, o sea, apunto a esto de que generalmente se visibiliza la situación de la ciudad de Buenos Aires,
Que medianamente, no digo que estemos bien, porque no estamos bien. Y este año se vio muchísimo en cuanto a la conectividad y que no todos los docentes tienen el acceso a una computadora porque hubo que salir a comprar una, porque todos tuvimos que tener internet en casa y no todos tienen, porque no todos les alcanza el sueldo, porque Claro, si tenés hijos es bastante complicado poder cumplimentar con todo eso y un dispositivo para cada uno no da. Y esto se puede ver en Cava, que es una de las ciudades más ricas, digamos, sí, es la del más país. rica, te diría. Exactamente. Y lo que cuenta María Elena, en cada una de las experiencias que contaban las compañeras que trabajan en el medio del campo, donde no hay señal, donde no existe el dispositivo o son muy precarios o son muy antiguos para poder realizar la tarea a través de ellos. Es el relato mismo de la docente que tenía que copiar 25 35, los que fuese. Ese laburo que se sostuvo a lo largo del año, eso se tendría que visibilizar todo el año y todos los años para poder poner en evidencia cuál es el laburo que hace el docente, cuál es el trabajo, el empeño que pone, porque seguramente esa maestra que trabaja en el interior, en zona rural, no lo hizo este año solamente, seguramente lo viene haciendo desde hace años, Claro, pero Sí, sí. esas cosas no se visibilizan, esas cosas quedan tapadas, porque es mostrar algo que no es agradable para nadie, ¿no? Obviamente, y menos para las autoridades que no se hacen cargo acerca de esto, ¿no? Que debería. exactamente, Sí, por exactamente. eso también este espacio que nos brindó el Congreso Político, creo que uno al relatar su experiencia personal la transforma en pública, ¿no? Claro, Exactamente. Y creo que esto es lo que necesitamos hacer. Si estamos invisibilizados por quienes nos tendrían que valorar y visibilizar, bueno, visibilicémonos nosotros. Exactamente, tomemos la correcto. posta. Claro, sí, sí, porque los cambios son de adentro hacia afuera. Sí. Ajá. Porque los políticos están hoy, mañana cambian. Sí, Y y los nosotros intereses a veces no siempre son los intereses genuinos que son los chicos, ¿no? En definitiva, y el aprendizaje, y muchas veces los chicos son los últimos en los que se piensa. ajá, y tal cual. Bueno, después seguimos hablando y María Elena nos va a contar en qué se inspiró para escribir esto. Ah, Pero bueno. tengo un saludo Ah, que dice así: un gran saludo para el equipo De Eso Se Trata. Hermosa experiencia la que cuenta la colega, que relató sus vivencias en la comunidad donde trabajó. Gracias por esta experiencia que nos contó. Saludos a todos, Gerardo de Boedo. Le agradecemos y bueno, sí, sabemos que gracias tenemos a Gerardo. muchas personas que nos están escuchando y bueno, y queremos agradecerles también por cada uno de los saludos y saludos para los que nos están escuchando, ¿no? Obviamente. Claro, sí, sí. Y Y bueno, gracias Muchas también a gracias. Gerardo. quería saber, eh, al margen de que, bueno, más o menos, bueno, yo escuché el relato de María Elena, fue una mañana, arrancó a la mañana temprano y terminó después del mediodía. Cada uno de esos relatos fueron un montonazo los que escribieron, y bueno, pero fueron elegidos solo algunos de los trabajos que están publicados en la página de la CEA. Si quieren pueden acceder, ahí tienen todos los trabajos de todos los compañeros que Que pudieron partic- participar, no solo de los que leyeron, sino también de los que no leyeron. Y quería preguntarte en qué te inspiraste, qué fue lo que pensaste cuando comenzaste a escribir, porque uno empieza a escribir y uno quiere comenzar a escribir y no sabe por dónde, siempre claro. pasa lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que me inspiré sobre todo en el trabajo de los maestros de la escuela que conté la experiencia. Eh, Creo que fue eso, ¿no? Ese trabajo que hicimos y que sentí que necesitaba ser contado y conocido.
porque mi escuela, digo mi porque la tengo como de pertenencia, pero uno dice mis alumnos, mi escuela, mis docentes, pero en el sentido lindo de la palabra como pertenencia. Y creo que sí, que todo ese esfuerzo y ese trabajo que yo vi en ellos, sentí que necesitaba ser contado a otros colegas o a otras personas. Y uno siempre cuando por ahí se sienta a escribir, también ese trabajo, en el trabajo, ¿no? De ponerse a pensar qué escribir, toma una distancia del hecho, de lo que sucedió, y esa distancia también creo que nos sirve para repensar lo que hicimos, para reflexionar cómo lo hicimos, y para pensar nuevas estrategias, nuevas ideas, para lo que viene, ¿no? Para los desafíos que este año nos tocó la pandemia, pero en educación siempre va a haber desafíos y eso es lo bueno, ¿no? También. Claro. Animarnos a otras cosas. sortearlos y a avanzar y a seguir creciendo como profesionales y sobre todo para la educación de los chicos, que creo que es lo que más necesitamos en este momento, en este país, ¿no? Educación. Educación, ahí está. Y con esa palabra... Sí, perdón, Mariela. No, y apostar fuertemente a eso, digo yo. Y bueno, y repensar una y otra vez a la educación. Después de haber pasado todo este año que tuvimos que aprender a los ponchazos, como se diría en criollo, que tuvimos que salir a cambiar, a aprender primero, salir algunos a comprar algún dispositivo para poder trabajar, aprender sobre la marcha, hacer y deshacer. Se vieron un montón de historias, no sé, en todas las redes, ¿no? Instagram, Twitter, cómo la familia apoyaba a cada uno de los docentes que tenía cerca, contando cada una de las situaciones que estaban viviendo, porque hubo que salir a filmarse, a armar una clase, siendo novatos en un montón de programas o aplicaciones. Por ahí resultaba gracioso, pero el laburo que hubo detrás, que hicieron, el tener que aprender, andar y desandar, todo eso sirve para poner en juego el año que viene, ¿no? Y porque va a ser un año totalmente atípico nuevamente, seguramente con una mezcla de presencialidad y virtualidad. Es lo que se aprendió, como decía hace unos viernes Manuel en su columna, ¿no? La pedagogía de la pandemia. Todas estas cosas que se aprendieron en este tiempo y que se capitalizan para seguir adelante, porque si no se capitaliza, el error es ese. Exactamente, justamente lo que hablaba Manuel en su columna fue una de las charlas que dio Inés Dussel dentro del Congreso. Sí, lo tomó también del Congreso. Claro, y estuvo Inés, súper interesante retomar todo ese todo el pensamiento y todo lo que se reflexionó acerca de la educación post-pandemia, porque ahora tenemos que pensarla en post-pandemia. Claro, sí, igual todavía no terminamos la pandemia, recordémoslo, porque hay que seguir cuidándose, cumplir con las normas, lavarse las manos, usar el barbijo, no aflojemos. No, en ese aspecto no, sino en pensar en la educación post-pandemia, digo yo. No, en esto todavía hay que atravesarlo, tenemos un trabajo pero arduo y largo, y seguir haciendo la tarea. Así como es. Se diría en la escuela. Sí, y repensando, ¿no? La escuela también, porque tampoco podemos ir a la escuela, que ahora va a tener la puerta abierta, pero no podemos entrar con la misma cabeza que teníamos antes, ¿no? Muy bien. Acuerdo totalmente, María Elena, así es. Coincido con vos. Sí, repensarla desde otros lugares y desde otras miradas, porque la escuela no va a ser la misma y nosotros no podemos ser los mismos. Claro. Exactamente, sí,
todo, volver a enseñarle a los chicos, o sea, vienen desde la familia, ya vienen, ¿no? Viendo toda esta situación y transitándola, pero dentro de la escuela es súper distinto porque más allá de que esta instancia de ahora se llame vinculación o revinculación, y no poder abrazarse con su compañero, no poder compartir un recreo, no poder, no sé, prestarse los colores o los juguetes, sobre todo en inicial es más difícil. Sí, Es pensarlo, pensar en la educación de una manera diferente, en la presencialidad, en esta revinculación que se está haciendo en estos días, aunque la vinculación existió todo el año, porque se sostuvo la educación claro, todo el año. correcto. Sí, sí, sí. Sí, sí, justamente en el Congreso, no sé si fue un docente o alguno de los coordinadores del Congreso, pero dijo una frase que tenía que ver con esto, ¿no? Las puertas de los edificios de escuela estuvieron cerradas, pero las ventanas estuvieron siempre abiertas. Claro. Y bueno, sí, nos tocó en esta modalidad, pero creo que el acompañamiento estuvo siempre y el aprendizaje también. Quizás sea otro aprendizaje diferente al que estábamos acostumbrados a Formateados, ver en los claro. chicos, porque en el inicial no lo pudimos ver muchas veces. Pero bueno, a través de las devoluciones de las familias creo que el aprendizaje estuvo y sostener un vínculo durante todo un año no es poca cosa en ningún proceso educativo tampoco. Claro, desde ya. Y todo sostenido por los docentes, ¿no? Porque, bueno, desde casa el wifi y la conectividad se abona, cada uno abona la suya. Sí, sí, fue como dice Lerner, todo a pulmón, Todo a pulmón. puesto por los docentes. Ahí está, así es. Sí. Bueno, María Elena, te agradecemos muchísimo que nos No, hayas gracias contado a esta ustedes, experiencia un placer. y haber compartido este momento con vos. Te mando un abrazo fuerte. Un abrazo también para ustedes y bueno, muchísimas gracias por este espacio. Gracias a vos, María Elena. Hasta otro momento. Nos estamos viendo, gracias. Dale, beso. Eso. Bueno, Susi, ¿estás por ahí? Acá estoy. ¿Estás? Bueno, nos quedan todavía unos minutitos. Vamos a contarles primero a la gente qué viene después. Sí,